Bienvenido a tu canal, el Michi te lo resume. Esto es, la reencarnada en una villana es fan del Duque sin emociones. Parte 31. Más tarde, cuando los Blengar ya estaban en la habitación, Jess llegaba con todos los datos recabados sobre la fiesta de la ampliación de la biblioteca. Esa era la lista de los asistentes al evento de ese día de hacía 2 años atrás, y las cosas que sucedieron. Así que Jess le dio el informe. La señorita Irina asistió con el duque Netri, sin pareja. Pero al parecer no se quedó mucho tiempo. Mientras Shuer leía la lista de invitados con los ojos, sus oídos estaban concentrados en todo lo que Jess decía. Según los rumores, ese día, Irina conoció por primera vez al príncipe Silcaro. Se dice que fue un encuentro en muy buenos términos. Hasta ese momento, Shuer creía que no había escuchado nada importante, o que ya supiera. Pero la última que dijo Jess alertó los 5 sentidos de la transmigrada. También se reportó que la señorita Irina estuvo leyendo un libro sola en la terraza. Shuer se emocionó tanto que se le salieron las palabras de la boca. ¡Sí! ¡Sí! Eso es lo que esperaba oír. ¿Qué libro era? Jess le respondió que intentaron averiguarlo, pero ese libro que estaba en la Biblioteca Imperial había desaparecido desde hacía 2 años y seguía sin aparecer como devolución atrasada o préstamo prolongado. Shuer recordó que el mismo libro que Soleil Mathieu le había recomendado también estaba como préstamo prolongado. Jess añadió que el libro era un ejemplar que solamente existía en la Biblioteca Central y una copia en la Biblioteca Imperial, por lo que los 2 únicos ejemplares estaban prestados y no habían sido devueltos hacía casi 2 años. Shuer comentó que no sería extraño que Irina no lo hubiera devuelto después de todo ese tiempo. Sin embargo, Jess aclaró que en ambas bibliotecas, tanto la del centro como la del imperio, el prestatario era el príncipe Silcaro. Shuer se sorprendió. ¿Por qué el príncipe Silcaro se había prestado ambos libros? Jess aclaró que ese libro era tan único e importante que solamente se podía tomar prestado con autorización imperial, por lo que hasta ese momento no habían conseguido ni una sola persona que pudiera hablar sobre su contenido. Shuer empezó a atar cabos. Si bien era cierto que Irina había mandado a pedir los broches, eso requería de una recomendación imperial para acceder así de rápido a los productos de la joyería. Entonces, Irina no estaba sola en todo esto, sino que eran Irina y Silcaro. La pelirroja se preguntaba qué tipo de relación tenían esos dos. ¿Jefe y contratista? ¿Cómplices? Por algún motivo, parecía que uno de esos dos estaba utilizando al otro. ¿Quién estaba utilizando a quién? Shuer preguntó de inmediato si no había otra copia del libro en algún lugar del vasto imperio. Para sorpresa de todos, Jess respondió que sí. Existía una copia más y esa estaba en el templo. Ya hemos enviado una carta al templo, pero aún no hemos recibido una respuesta. Sabiendo cómo eran en el templo, Jess añadió que lo más probable no iba a llegar pronto. Así que, ni corta ni perezosa, Shuer ya estaba presta a escribirle una carta directamente al sumo pontífice. Le preguntó a Raygrain si el propio Jess podía ir a entregársela personalmente. Pero el archiduque le aclaró que el templo recibía correspondencia de todo el continente, por lo que no era apropiado enviar múltiples solicitudes sobre lo mismo. Pero la pícara de Shuer estaba segura que obtendría lo que quería en el menor tiempo posible. Así que le dijo que ella tenía un método para asegurarse que le respondiera de inmediato. La carta decía: «Sumo sacerdote Sevi, espero que se encuentre bien. Tengo algo que discutir con usted sobre un libro. Espero poder verlo pronto. Atentamente, la archiduquesa Shuer Blengar». Al leer la carta, Raygrain le dijo que ese mensaje no parecía que lograría que el sumo sacerdote fuera a mover un solo dedo con eso. Tanto Jess como Raygrain miraron a la pequeña pelirroja como que ahora se estaba volviendo loca. Pero Shuer se tenía fe en sí misma, puesto que sabía mucho más que esos dos. «Créanme, funcionará», pues era obvio que el sumo sacerdote acudiría a ella lo más pronto posible, debido a que días antes Sevi le había preguntado dónde había visto el sello del dios Rafael, y ella le había respondido que, en un libro, del cual había olvidado el nombre y demás cosas. Pero justo ahora quería hablar de un dichoso libro. Definitivamente, Sevi iba a pensar que se trataba del libro donde Shuer había leído todo el procedimiento de cómo hacer las tablillas,
Fue así como le dio la carta a Jess. Jess se apresuró a silbar, y con ese sonido un ave con bellas alas se acercó a la ventana. Era un halcón, que iba disfrazado de paloma, no. Era el halcón mensajero de la familia de Nevid, pero que utilizaban todos los de la mansión Blengar. Dicha familia había criado halcones por generaciones para que fueran fieles mensajeros y servidores. Era una nueva especie. Ray comentó: «Es rápido y entrega con precisión a la ubicación de destino». Shuer se acercó y preguntó: «Bella ave, ¿entiendes todo lo que dice la gente?» El halcón parpadeó, asintió y alzó vuelo. Shuer quedó asombrada mientras miraba la espalda de la majestuosa ave. Luego la pelirroja preguntó de inmediato si ese era el único uso de esa ave. Raygrain contestó que así era, pero si deseaba utilizarla, primero necesitaría el permiso de Nevid. Luego, el archiduque quiso saber por qué preguntaba. Shuer le respondió que no importaba si era un águila, un halcón o una paloma, mientras fuera un ave que pudiera enviarle las cartas de amor que ella le iba a escribir al gran duque. «Tengo mucho papel con corazones listo para usar solo con el archiduque». Acto seguido, hizo las diferentes formas de corazón, esperando que su amado archiduque se diera cuenta. Él simplemente miró los gestos de sus manos con una mirada profesional, como si estuviera revisando un documento. En menos de un segundo, Raygrain accedió y dijo: «Si quieres, yo puedo enseñarte a manejar una». «No es difícil». Shuer se emocionó y le dijo que no podía retractarse y que era una promesa. Luego le enseñó el meñique para cerrar el pacto. Pero en ese mundo no sabían qué hacer con el meñique para hacer promesas. «¿Qué es eso?», preguntó Raygrain. Shuer, enseñándole el meñique más de cerca, le dijo que así se hacía una promesa. «Debes de unir tu meñique con el mío». Ray no entendía nada. «¿Cómo se convierte esto en una promesa?». Shuer respondió que sencillamente era porque al juntar los pulgares, ellos estarían conectados. «Así haces una promesa que nunca se romperá». Si tan solo Shuer supiera que esa costumbre nació en Japón, se conoce como yubikiri, la cual se considera como un pacto irrompible, porque si se rompe, también se rompería el meñique del que falta a la promesa. Sí, Michi, pero también se solía pensar que el dedo anular o cuarto dedo y el meñique tenían arterias que bombeaban la sangre directamente desde el corazón, por lo que se decía que se conectaban los corazones al hacer esa promesa, o también la del hilo rojo del destino. Regresando al manhua. Pero Raygrain estaba más concentrado en el hecho de que los dedos de Shuer eran demasiado pequeños para poder sostenerlos correctamente. Aún así, hizo la promesa. La respuesta del templo había llegado en pocas horas. Shuer se preguntaba qué rayos era eso. No decía nada, solamente había un sello. De repente, el sello empezó a resplandecer, hasta que se hizo más y más brillante. Shuer estaba sorprendida. Nunca antes había visto tal cosa. Era como si la magia saliera de dicho sello y se mostrara ante todos y se materializara. Finalmente, el sumo pontífice pisó el mismo suelo que los Blengar. Tan pronto llegó, empezó a quejarse, como de costumbre. «¿Qué es esto?». «Me llamas y el único lugar donde se te ocurre traerme. ¿Es una habitación?». Shuer estaba perpleja. No tenía idea que eso se podía hacer en ese mundo. Raygrain no mostraba emoción alguna, pero sus ojos examinaban al sumo pontífice de pies a cabeza. En efecto, ese era el sumo sacerdote que, gracias al poder divino, podía viajar a través de sellos que eran como portales mágicos. Y como ya era costumbre, estaba utilizando el Brillis Brillis para verse más bello. Shuer entró en modo lamebotas en automático, en modo aduladora, y empezó a alabar al sumo pontífice. Se dio media vuelta, recogió una de las flores del florero y empezó a lanzarle pétalos al peli plateado, mientras decía: «Pensé que el brillo era una luz divina, pero resultó ser el resplandor de su belleza». «Bienvenido, su santidad». Sevi no se quedó callado. «Qué poco observadora que eres. ¿Cómo no te diste cuenta de que era yo?». «Además, no puedo evitar deslumbrarlos. Si aparezco, deslumbro, hasta tal punto que puedo dejar ciegas a las personas. Así que te sugiero que ajustes tus pupilas de antemano». Sí, definitivamente ese era Sevi,
No había forma de que alguien pudiera imitar semejante presentación y vanidad. Shuer comentó que no esperaba que viniera tan rápido, pero Sevi fue directo al grano. «Hija, hablemos. ¿Qué sucede con el libro?» Shuer sencillamente dijo que todavía no sabía quién era el autor del libro. Sevi no podía creerlo. Casi entrando en una crisis, gritó. «¿Qué? Entonces, ¿para qué me llamaste?» Shuer le respondió que tenía una pista para descubrir a Alá o las personas que se oponían a las tablillas falsificadas, y que buscarían la tercera tablilla para hacerla pública. Solamente necesitaba que le prestara un libro. Sevi no tenía idea de qué hablaba. «¿De qué libro hablas?» En ese momento, Jess los interrumpió y respondió a la pregunta. «El libro que no deberías leer». «Así se llama». Shuer comentó. «¿Qué clase de título es ese?» Sevi de inmediato respondió a la petición. «Vaya. ¿Ese libro? Lo siento, hija, pero no recomiendo ese libro. Puede ser peligroso para la gente común, especialmente para aquellos con fuertes deseos». En ese mismo instante, todos en la habitación voltearon a ver a la pelirroja. Sí, todos estaban de acuerdo que Shuer tenía muy fuertes deseos por alguien de la habitación. La pobre solamente dijo, «¿Qué? ¿Yo?» Al ver esos rostros juzgándola, poniendo cara de inocente, tuvo que defenderse. «No haré nada que perjudique al gran duque». «No se preocupen». Sevi riéndose preguntó, «Archiduque, ¿está seguro de que ella no es peligrosa en otro sentido? ¿No siente que alguien lo observa durante la noche?» Raygrain replicó, «Así es, pero yo diría que más durante el día que en la noche». Sevi sencillamente siguió burlándose. «Di en el clavo, ¿verdad?» Sabía que eso sucedía. Sin poder quejarse directamente, Shuer dijo, «Sevi, esas observaciones tuyas, tan precisas, me vuelven loca». Pero por primera vez, Sevi dejó de hacerse el tonto. ¿Era eso? ¿O dejó de serlo? Entrecerró los ojos y dijo, «Me parece que estás insultándome sutilmente». Pero Shuer fingió no darse cuenta, e insistió con el motivo por el cual le había escrito. «Por favor, dame el libro». Sevi cedió a la petición de Shuer, pero sin dejar de quejarse. El sumo pontífice se frotó la frente, cerró los ojos que ya mostraban molestia, frunció el ceño, y como si estuviera realmente fastidiado, dijo, «Dios, nunca haces nada útil por mí, pero aquí estoy ayudándote. ¿Acaso tengo que deshacer todos los enredos yo solo?» Mientras buscaba en el círculo luminoso, Sevi dejó en claro que lo había guardado muy bien porque no quería volver a ver ese libro nunca más. «Ah, al fin, lo encontré». Luego de sacar el libro de ese bolso mágico, Sevi se lo lanzó a Shuer, pero Raygrain se lo quitó, Lo interceptó en el aire. Sin embargo, la mirada de Raygrain se centró en Sevi. Parecía que estaba reprendiéndolo por tirar el libro con tanta fuerza. Sevi sonreía e inclinaba la cabeza. La funda de cuero, que parecía haber sido hecha hace bastante tiempo, estaba deshilachada y manchada con manchas negras no identificables. Sin embargo, la mirada de Raygrain se centró en Sevi. Parecía que estaba reprendiéndolo por tirar el libro con tanta fuerza. Sevi simplemente sonrió, inclinó la cabeza y dijo, «Entiendo que estés preocupado, pero no hay problema. Ella estará bien. Vamos, archiduque». «Debería de confiar más en el sumo sacerdote». Raygrain respondió, «¿Estás seguro, sumo pontífice?» Ante tal pregunta, Sevi respondió, «No me gusta, pero debo de admitir que Dios me ama demasiado». Nadie entendió dicha respuesta. Ante esas desafortunadas palabras, el brazo de Raygrain bajó lentamente. Shuer, que estaba midiendo la altura del libro con ojo de águila, estaba esperando que se lo dieran. Raygrain finalmente se convenció de dárselo. «Toma». Shuer se emocionó. Por fin tenía el bendito libro en sus manos. «Gracias». Tan pronto lo tocó, Shuer tuvo una sensación ligeramente desagradable, la cual subió de sus dedos, pasó por su brazo y llegó hasta su cabeza. Era un simple libro, pero podía sentir algo muy extraño y obscuro en él. Cuando Shuer sacudió ligeramente la mano, la sensación desapareció rápidamente. Miró a Sevi que estaba frente a ella. «¡Di algo!», demandó su santidad. Sin embargo,
A diferencia de la ligera sonrisa que tenía momentos antes, Sebi estaba serio. Él la estaba mirando mientras ella sostenía el libro en silencio. Sebi inmediatamente sonrió juguetonamente y dijo: «¿Qué haces sin mirar? ¿No vas a leerlo?» Shuer abrió apresuradamente la primera página. Entonces, una frase de repente le llamó la atención. Esta portada fue hecha con la piel de un monstruo. Intentó no darse cuenta, pero la sensación de la funda en su mano de repente le puso la piel de gallina. Sorprendida, Shuer giró la cabeza y miró a Raygrain. Este extendió la mano para tocar la tapa del libro y dijo: «No parece ser un monstruo derrotado por la espada de Blengar». Shuer preguntó: «¿Cuál es la diferencia?» Raygrain le explicó: «Los monstruos se regeneran rápidamente. Sin embargo, las heridas causadas por la espada Blengar no sanan, por lo que una piel como esta no podría quedar intacta». Y señaló la parte manchada de la portada. Shuer le comunicó a Sebi la sensación que estaba teniendo. Su santidad le explicó el motivo. En algún momento se habían realizado todo tipo de experimentos utilizando los monstruos capturados con ese método. Dicha piel mantenía la magia negra en ella fluyendo. Eso maximizaba el deseo humano y hacía que las personas anhelaran lo que no podían obtener. Una persona que anhela solo lo que no obtuvo en algún momento, pronto terminaría siendo esclavo de sus deseos. Al ver cómo Shuer no se descontrolaba, Sebi hizo un puchero con los labios. Era como si hubiera estado seguro de que ella sería consumida por el deseo, tal como estaba escrito en el libro. El sumo pontífice cambió su tono de voz y recriminó: «¡Vaya, vaya! ¡Qué inesperado! Pensaba que la gran duquesa sucumbiría al libro». Pero Shuer no le hizo caso. Seguía leyendo el libro ávidamente, debido a que la sensación de molestia había desaparecido. Al ver que la pelirroja no le hacía caso, Sebi habló dolido: «No puedo creer lo que veo. ¿Así que tu amor por tu esposo solamente era de palabra?» Shuer se apresuró a defenderse. «Eso no es cierto. Incluso guardo como un tesoro los trozos de papel en el cual el gran duque ha escrito y ha desechado». Pero Sebi replicó: «Ok, pero ¿no tienes ningún deseo?» Al escuchar esa pregunta, la transmigrada se quedó pensativa. ¿Había dicho deseo? ¿Qué si tenía algún deseo? Claro que sí, los había tenido en su vida pasada, pero ninguno de ellos se hizo realidad. Sabía bien que pedir algo a cambio de recibir otra cosa podía salir muy caro y tú podías terminar sin ver el deseo cumplido. Shuer sabía muy bien que eso era en vano, como cuando seguía siendo menor de edad y sus familiares se aprovechaban del dinero que le habían dejado sus padres, o incluso del seguro que pudo cobrar después de que ellos fallecieran. La gente mentía como su tía materna para poder obtener el maldito dinero. ¿Ya llegó el dinero del seguro? Sabes que la tía está en un momento difícil, ¿verdad? ¿O su bendito padrino? A pesar de que hayas cumplido tu mayoría de edad, no sabes nada de administración. Además, estás deprimida. Aún no tienes estabilidad emocional, así que los adultos administraremos el dinero por ti. Prima, hay un muy buen negocio, yo he ganado mucho dinero. ¿Quieres invertir conmigo? La transmigrada sabía muy bien que por más que deseara que su familia dejara de aprovecharse de ella, eso no sucedería. Por más que pidiera que la quisieran, solo la veían como mercancía o la gallina de los huevos de oro. Después de un par de minutos pensando, Shuer, sin darse cuenta, contestó casi murmurando su pensamiento interno: «No quiero nada grandioso. Solamente quiero que el gran duque acepte lo que le doy día a día. Eso sería más que suficiente para mí». De repente, se detuvo al leer un párrafo interesante en el libro. El título del capítulo era «Las particularidades de la espada de Netri». La habilidad de familia Netri puede ser obtenida matando o debilitando a la persona que posee dicha habilidad. Por fin había encontrado lo que tanto había buscado, lo había sospechado, pero con ese libro podía probar que Irina había hecho eso para quedarse con la habilidad de la cabeza de la familia Netri. Shuer continuó leyendo. Sin embargo, si el propietario original sigue usando lo poco que quede de su poder, entonces la habilidad transferida volverá poco a poco a su dueño legítimo. Por lo que, para robar completamente dicho poder, es necesario eliminar al propietario original.
Por fin había encontrado todas las piezas del rompecabezas. Ahora podría armarlo y ver el cuadro entero. La transmigrada recapacitó que ese era el motivo por el cual la pobre Shuer hacía arreglos florales en la casa Netri. A costas de que la ridiculizaran o maltrataran, estaba intentando recuperar el poder que Erina le había arrebatado. Recordó que desde que había llegado a ese mundo, había estado usando su habilidad, en especial últimamente. Así que se preguntó cuánto de su poder original habría regresado. Como si pudiera leer la mente, Sevi, súbitamente, sacó del trance a Shuer. «¡Hija! Si quieres recuperar tu poder, no puedes seguir haciéndolo tan lentamente. Hasta una tortuga va más rápido que tú. Por si no comprendes mis palabras, tienes que usarlo de manera explosiva». Shuer, en lugar de racionalizar y preguntarle por qué no le había dicho nada sobre eso desde un inicio, dentro de su inocencia, toda emocionada le respondió: «Sí, puedo hacer que las flores de margarita exploten». Sevi se apresuró a contestarle: «¿Estás loca? ¿Planeas un ataque terrorista?». Sevi continuó: «Me refiero a usar todo tu poder, en una sola vez, en una gran cantidad. De hecho, lo más efectivo es usar tu habilidad al mismo tiempo que la otra persona la suya». Karen, ¿eso no está en el libro o sí? ¿Cómo sabe Sevi tanto? «No sé, Michi, la verdad sí es sospechoso, pero no parece mala persona el loco pontífice, solamente es demasiado extravagante. Además, como es una reliquia, como es un vejestorio, ve tú a saber si intentaron quitarle su poder, y el libro aplicaba para él también en otro capítulo». Después de escuchar detenidamente y en silencio, Raygrain por fin participó y dijo: «Pero no sabes cuándo ellos van a usarlo». Sevi le contestó: «No es tan fácil como jugar balonmano al mismo tiempo, pero en sí es como lanzar y recibir un balón. Eso sí, no olviden que deben de encontrar la manera de hacerlo al mismo tiempo». Hay algo más que deben de saber. Si la hermana menor de Shuer muere, antes de que la archiduquesa recupere todo su poder, entonces la habilidad se perderá para siempre y no habrá otro heredero. Shuer jamás había tenido acceso a esa información. No tenía idea de que la habilidad podía perderse para siempre. Muy sorprendida dijo: «¿Para siempre?». Sevi asintió con la cabeza. El sumo pontífice añadió: «Ya te dije que esa persona de cabello largo y con cola de caballo, ¿Yarine? ¿Se llamaba?». Shuer lo corrigió: «Erina». «Bueno, la chica esa. Ella siempre tenía algo extraño en los ojos y los movía a veces de manera errática. Por si no lo recuerdas, claramente mencioné que su poder estaba contaminado con impurezas». Resultó que Sevi todo el tiempo estuvo dándole pistas a Shuer, pero ella jamás se dio cuenta. Karen, algo me dice que Sevi puede ver la energía de Shuer y ya sabe que es una transmigrada. Recuerdo bien que una vez describió su energía como algo fuera de este mundo. «Es posible, mi Michi, todo es posible. Al parecer, Sevi es una cajita de Pandora. Aunque prefiero llamarlo estuche de monerías, no me extrañaría que no estuviera conectado con el dios de ese mundo, sino que fuera el propio Rafael, tal vez por momentos, quién sabe». Shuer estaba haciendo la suma en su mente de todo lo que se le había dado hasta el momento. «No puede ser posible. Todo el tiempo pensé que Sevi solamente soñaba con escapar del templo y de sus responsabilidades. Pero resulta que es sorprendentemente competente en algunas cosas». Así que tomó coraje y preguntó directamente al sumo pontífice: «Sevi, ¿sabías lo de Erina desde el principio?». El peliplateado contestó: «Por supuesto». «Faltaba más. ¿Qué piensas de mí? No me tienes fe». Shuer no le dijo lo que pensaba, pero ese era él. Un empleado ejemplar que siempre lleva una carta de renuncia escondida en su bolsillo. Ahora sí, Shuer ya sabía lo que tenía que hacer para recuperar su habilidad por completo. «Tengo que usar la habilidad en el momento en que Erina intente hacer florecer la flor de la familia. Definitivamente, tendría una oportunidad. Solamente tenía que recordar el contenido de la novela, y un día especial en que ella así lo hiciera. El banquete, la dichosa fiesta donde reuniría a muchos nobles el duque Pavel Netri, para hacerlos que cambiaran de bando, la cual se llevaría a cabo dentro de un día y medio.
En la obra original se describía con detalle cómo Irina demostraba su energía de espada frente a todos para asegurar su lugar como cabeza de familia. La transmigrada estaba segura de que podría hacerlo sin la necesidad de estar en el mismo lugar. Podría desplegar de su poder al mismo tiempo en otra parte de la gran ciudad del centro. Shuer empezó de nuevo con su posición permanente de lamebotas. Oh glorioso ser celestial, el prodigio del continente, Sevi. ¿Cuántas flores debería hacer florecer para recuperar mi habilidad? Sevi fue brutalmente sincero. Ay, hija. Lo que has hecho hasta ahora, considéralo como un juego de niños. Ni de niños, sino de recién nacidos. ¿Crees que con una o dos veces será suficiente? En pocas palabras, debes de usarlo continuamente, tanto como sea posible. ¿Entendido? Shuer, llena de determinación, contestó con un fuerte «¡Entendido! Sí, señor. Permiso para proceder, señor». Sevi asintió la cabeza. Por un segundo, Shuer vio a Sevi como si fuera el comandante general de todo. Si te gusta nuestro contenido, por favor danos un like, suscríbete y dale clic a la campanita para recibir notificaciones. También puedes unirte al canal o darnos un donativo a través del corazón de Super Thanks. Inmediatamente después, se giró y le preguntó a Jess dónde había conseguido los ramos de flores los últimos días. Jess respondió que en 3 floristerías diferentes. Shuer preguntó si había más de 3. Jess contestó que había 5, no más, pero que también vendían flores en el mercado central principal, al por mayor. Shuer, contenta, porque por fin podría darle la vuelta a la tortilla, le dijo que comprara todas las flores que pudiera desde ese instante hasta 1 hora antes del evento del duque Pavel Netri. El metete de Sevi preguntó, «¿Qué planeas hacer con tantas flores? ¿Dejarlas marchitarse?» Shuer contestó que, si Irina estaba apuntando a dejar anonadados a los nobles de la capital, ella podía apuntar a ganarse el favor de todo el pueblo del centro, sin restricción de títulos nobiliarios o sociales. Planeaba hacer un evento público y hacer uso de su destreza. A diferencia de Irina, que podía usar su poder para hacer florecer la flor familiar con solo una espada, Shuer tenía que tener la flor real. «Haré té de diferentes flores y los venderé. De paso, podemos empezar un negocio que nos dará mucho dinero. Así matamos 2 pájaros de un solo tiro. Podremos recuperar todo el dinero invertido en ese bendito broche y haré florecer cuantas flores podamos reunir hasta ese día». «¡Tarán!», dijo la pelirroja, mientras hacía que una flor brillara en su máximo esplendor. Esa misma tarde, los archiduques se dirigieron a los mismos callejones de donde una vez Raygrain la había sacado en brazos, cuando ella había estado borracha. Una vocecita se escuchó a lo lejos. «¡Hermana! ¡Hermana!». Era Sen, que corría a dar la bienvenida a Shuer, mientras Mupi le llamaba la atención que ya le había dicho varias veces que no podía correr dentro de la taberna. Mupi prontamente saludó cortésmente a la archiduquesa. «Señora Shuer, es un gusto verla. ¿Qué la trae por aquí?». Sen había corrido para abrazarla. El pequeño le había tomado mucho cariño a la pelirroja. Esta saludó al dueño de la taberna. «¿Cómo has estado, Mupi?». El jefe de los mercenarios replicó que no podía creer que el mismísimo gran duque se hubiera presentado ahí, y no solo eso, sino que trajera consigo a su esposa a un lugar tan humilde como ese. Shuer se apresuró a contarle el motivo de su visita. «Vinimos a pedirte un favor muy grande». Mupi tenía curiosidad por saber qué era tan importante que lo necesitaban a él. Shuer le dijo que necesitaban un recinto, un lugar que fuera lo más amplio o grande posible, donde se pudieran almacenar flores desde ese día y al menos por 24 horas, y donde se pudiera contar con una gran audiencia, de por lo menos cientos, sino miles de personas. Mupi estaba desconcertado. ¿En serio le estaba pidiendo eso? ¿Eh? ¿Tan importante es ese evento? Shuer simplemente se echó a reír, preguntándole si pensaba que iba a pedir algo siniestro delante del pequeño Sen. Mupi por fin comprendió que no hablaba de erradicar pueblerinos de forma indiscriminada, sino de un verdadero evento al cual asistiera la mayor cantidad de gente. «Bueno, uno nunca sabe, señora Shuer». «Por eso pregunté».
Necesito saber más cosas. ¿Qué tan grande debe ser y por cuánto tiempo exacto lo necesitan? Shuer respondió que por lo menos debía de ser del tamaño de un gran salón, como un gran teatro, solamente por un día y medio. Y de ser posible, debía de estar listo ya mismo. Mupi respondió que era un lapso de tiempo muy ajustado, pero haría lo mejor posible. Mupi prosiguió. ¿Para cuántas personas debe ser el aforo? ¿Es importante la ubicación? Shuer contestó que no importaba el lugar. Ellos solamente serían 5 personas presentando el evento y esperaba obtener el mayor número posible de personas presentes, incluso del grupo de mercenarios. Mupi no podía creer que solo 5 personas harían todo eso. Así que Shuer le replicó que todo tipo de ayuda sería bienvenida, a más manos mejor, sin dejar de lado que se les pagaría y que contratarían a todos los mercenarios disponibles durante esos 2 días. Raygrain interrumpió para decir que pagaría lo que fuera necesario. No debían medir los esfuerzos para juntar a la mayor cantidad de personas posibles en el recinto, pero Mupi le respondió que no sería necesario. «No hace falta, Su Excelencia. Tuvimos un malentendido antes, así que esta vez todos estaremos más que encantados en ayudar». Shuer estaba tan entusiasmada que, en lugar de dejarlo en meros pensamientos, terminó abriendo la boca y dijo, «Pensaba que los mercenarios solamente se movían por dinero». A lo que Mupi le contestó, «Si se trata de la señora Shuer, todos estarán encantados de colaborar. No tiene de qué preocuparse. Aunque somos amantes del dinero, no olvidamos la moral. No se preocupe». Karen, algo me dice que los mercenarios hicieron su tarea y saben que Shuer está intentando encontrar al culpable detrás de todas las muertes de los caballeros y por eso la quieren ayudar. Aparte de que les cayó bien, porque pagó por todo el alcohol de esa noche. Unas pocas horas después, Mupi le mostraba el recinto que había conseguido para el evento, en el cual varios carritos con flores llegaban al lugar. Mupi había conseguido un teatro muy grande. Shuer estaba impresionada y más que feliz y complacida. Todos los mercenarios estaban ayudando a colocar las flores en su lugar. «Señora Shuer, ¡vaya! ¡Tanto tiempo sin verla! ¿Cómo es que se ve aún mejor?» La pelirroja, a pesar de estar ebria esa noche, había logrado memorizar todos los nombres de los mercenarios. «Señor Jonas, señor Jason, ¿cómo han estado?» Todos los mercenarios se acercaban a Shuer tan pronto podían para saludarla y decirle que se les hacía grato poder ayudarla y poder trabajar juntos. Shuer, siendo muy amable, les respondía que el placer era de ella, ya que jamás habría podido conseguir tanta ayuda en tan poco tiempo. Les agradecía de corazón todo lo que estaban haciendo por ella. «No se esfuercen demasiado. Les hemos traído algunas bebidas para que por lo menos se refresquen. Por favor, pidan lo que crean necesario. Con mucho gusto se lo daremos». Los mercenarios seguían diciendo que así estaba bien, que no era necesario. Raygrain miraba toda la escena desde atrás. Los agudos ojos de Raygrain se entrecerraron ligeramente con incredulidad. Parecía que no podía entender el vínculo de ellos en absoluto. Eso es todo por hoy, Michi Lovers. Esperamos que les haya gustado. Recuerden que se les quiere mucho. Muchas gracias por los likes y por haberse suscrito al canal. El Michi y yo les mandamos muchos besitos y abrazos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao!